Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la tercera unidad. Vamos a hablar de las aplicaciones de máximos y mínimos. Básicamente, esta es la aplicación de los criterios de diferenciación al área de la administración. Y vamos a hablar de algo que ya habíamos visto anteriormente y lo habíamos aplicado en la construcción de gráficos, y es el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada establece que si al evaluar un número crítico en la segunda derivada, esto nos da como resultado un número positivo, entonces la función tiene un punto mínimo. Pero si al evaluar ese número crítico en la segunda derivada nos da como resultado un número negativo, entonces la función tiene un punto máximo. Obviamente necesitamos para este análisis los números críticos, y los números críticos sabemos se obtienen igualando a cero la segunda derivada. ¿Por qué igualamos a cero la segunda derivada? Y la razón de igualar a cero la segunda derivada es porque como la derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función, al igualarla a cero, nosotros estamos buscando tangentes con pendiente cero, es decir, tangentes horizontales. Y las tangentes horizontales solo pueden suceder en los puntos máximos o en los puntos mínimos de una función. Entonces, vamos a aplicar los criterios de diferenciación para determinar los puntos máximos y mínimos de una función. Y, como dije anteriormente, estas aplicaciones están orientadas al área de la producción. En las empresas es importante saber los niveles a producir y vender donde se obtienen las máximas utilidades y los mínimos costos. Contrario al pensamiento empírico de que entre más se venda, más utilidades se pueden obtener, sabemos muy bien que esto no es posible porque las funciones económicas dependen de lo que denominamos las funciones económicas principales, la oferta y la demanda. Esto ejerce una fuerza en las demás funciones económicas. Es decir, para poder vender, por ejemplo, más unidades, sabemos que el precio tendría que disminuir. Si en este nivel que nosotros observamos en esta gráfica se obtiene el punto máximo, sabemos que para poder vender más unidades que estas, el precio tendría que disminuir. Y si seguimos esta tendencia, obviamente, entre más unidades se vendan, también los costos van a subir. Alguno me dirá, sí, pero entre más se vende, los costos tienden a disminuir. Sí, es correcto. Pero si el precio sigue disminuyendo, aunque los costos sean un poco menores, porque tampoco es que los costos pueden llegar a ser cero, ¿no? Entonces va a suceder que
la función de utilidad va a ir decreciendo y decrecerá tanto que llegará un momento en que traspasará el eje X, es decir, el punto de equilibrio, para convertirse en pérdida. Entonces, obviamente nos interesa determinar los puntos máximos y mínimos de las funciones económicas. Veamos un ejemplo en el cual se nos dice que una compañía estima que puede vender su producción o su producto a un precio unitario y para ello nos proporcionan una relación de demanda o un precio que para muchos esto no tiene sentido, puesto que nosotros lo vemos o estamos acostumbrados a verlo desde el punto de vista del consumidor. Y como consumidores nosotros decimos, bueno, o son 500 lempiras, pero este resta de esta expresión que contiene una variable no hace mucho sentido para nosotros como consumidores. Sí hace sentido para el productor o el vendedor. Pues básicamente este sería un precio que contempla una rebaja o un descuento de 15 centavos por unidad. Luego se nos presenta el costo total y tenemos los costos fijos, los costos variables y algo que también podría parecer extraño para la gente común. Un valor que resta los costos, cuando nosotros estamos acostumbrados a que los costos suman, ¿verdad? No restan entre más unidades se vendan. Pero los que ya han llevado contabilidad saben que hay en los costos algunas cosas que disminuyen estos costos, que pueden ser descuentos por pronto pago, digamos, venta de desperdicios de materia prima o de sobrantes de materia prima, etc. En este ejercicio nos plantean dos escenarios. Se nos pide determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad en un escenario hipotético ideal, digamos, donde no existen restricciones en la producción. Sabemos que en la vida real esto no es posible porque tenemos restricciones y las restricciones son materia prima, mano de obra, inclusive podemos tener restricciones económicas, maquinaria, etc. El siguiente escenario es un escenario en el cual se plantea que con la capacidad instalada se puede tener una producción máxima de 500 unidades, es decir, entre 0 y 500 unidades. Ahora bien, en la práctica, en la vida real, las fábricas no es que producen de forma unitaria. O sea, no es que dicen voy a producir una silla y voy a comprar una maquinaria costosa que puede producir 1.000.000 de sillas y voy a producir una o 5.000 o cosas así. Usualmente las plantas de producción en serie o las líneas de producción se fabrican o se construyen para fabricar cierto número de unidades. Y los costos son iguales si usted produce una o si produce 1.000. Entonces, obviamente, ¿verdad? Este tipo de, de plantas no se hacen para producir en partes, no es económico, no es viable. Bien, entonces
vamos a determinar inicialmente el nivel de producción que maximiza la utilidad. Para ello, obviamente, necesitamos la función de utilidad. El ejemplo no nos proporciona la función de utilidad, pero sabemos que la utilidad se determina restándole a los ingresos los costos. Pero también este ejercicio no nos proporciona el ingreso. Entonces debemos calcularlo, pero obviamente contamos con el precio o la relación de demanda y sabemos que el ingreso se obtiene de multiplicar el precio por la cantidad. Una vez que hemos determinado el ingreso, determinamos la función de utilidad restando de los ingresos los costos. Ahora que ya contamos con nuestra función de utilidad, para determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad, necesito determinar los números críticos. ¿Y por qué determinamos los números críticos? Porque en los números críticos es donde suceden los puntos máximos y mínimos de una función. Igualamos a cero la derivada para determinar los números críticos. Esto nos da aproximadamente 651. Hay unas decimales por ahí, pero como estamos hablando de unidades, redondeamos a 651. Entonces, 651 maximiza la utilidad. Y mire que esto habría que probarlo. Aunque si nosotros analizamos la función de utilidad, es una función de grado 2, es decir, es una parábola,
y el coeficiente que acompaña al x cuadrado es negativo, lo que implica que esta función es cóncava hacia abajo, y entonces, obviamente, esta función solo puede tener un punto máximo. Pero si comprobamos aplicando criterios de derivación, específicamente el criterio de la segunda derivada, y al determinar la segunda derivada nos damos cuenta que la segunda derivada es una constante negativa. Pero el criterio de la segunda derivada establece que si nosotros evaluamos el número crítico en la segunda derivada, y eso nos da un número positivo, entonces la función tiene un mínimo, y si es negativo, entonces la función tiene un máximo. Pero en este caso yo no puedo evaluar el número crítico en la segunda derivada, porque la segunda derivada es una constante, pero es una constante negativa. Y ya sabemos nosotros que lo que sucede es que, como es una parábola, la función tiene únicamente un punto máximo. Entonces, la función maximiza en x igual a 651. Entonces, empleando este criterio de la segunda derivada o adaptándolo o al caso de las constantes, entonces podríamos decir que en el caso que la segunda derivada sea una constante, esto es un indicativo de que la función tiene solo un punto máximo o un solo punto mínimo. Y entonces, aplicando el criterio de la segunda derivada para el caso que nos dé una constante, si la constante es positiva, la función tiene un solo punto mínimo, y si esa constante es negativa, es un indicativo de que la función tiene un solo punto máximo. Ahora bien, vamos a analizar qué sucede cuando tenemos limitaciones en la capacidad instalada. Es decir, el primer escenario es que nosotros podemos producir lo que se nos antoje. El segundo escenario es que lo máximo que podemos producir al año son 500 unidades. Y para los que no han entendido la pregunta, lo que se nos pide es determinar cuántas unidades deberíamos de producir si lo único que podemos, o lo máximo, perdón, que podemos producir son
500 unidades. Obviamente, muchos dirán, o la mayoría dirá, bueno, ¿y por qué no producimos 500 unidades? Y de hecho, esa respuesta es correcta. El problema radica en cómo lo justificamos. O sea, ¿por qué producir 500 unidades? Puesto que si se cambiara la redacción del ejercicio y se incluyera que la capacidad instalada le permite producir 500 o 700 unidades, entonces, ¿cuánto debería de producir? Y aunque muchos dirían 651 desde el inicio, y sin hincapié en el hecho de que este tipo de plantas o fábricas, ¿verdad? No es rentable producir parcialmente. O sea, usted tiene una línea de producción que produce 500 unidades, es para producir 500 unidades. Y si tiene una de 700, es para producir 700. Entonces, cuando tiene una demanda menor a la capacidad instalada, hay que analizar bien qué es lo que se va a producir. Obviamente, este es un ejemplo sumamente sencillo y la justificación de el por qué se producen 500 unidades tiene que ver con los criterios de diferenciación. Y es el hecho de que cuando la primera derivada es positiva, la función es creciente. Es decir, en el intervalo donde se encuentra 500, la función es creciente. Entonces, si es creciente, voy a producir lo máximo posible. En el intervalo posterior a 651, la función es decreciente. Por eso yo hipotéticamente agregaba qué sucede si tenemos una máquina que puede producir 700. ¿Cuál de las dos echa a andar? Entonces, la respuesta correcta es 500, siempre, porque 700 se encuentra en el intervalo donde la función es decreciente, es decir, donde las utilidades disminuyen. Entonces, siempre, obviamente, el nivel óptimo es 651, pero si no podemos 651, entonces estar lo más cerca de 651 en el intervalo donde la función es creciente. Bien, veamos otro ejemplo. Para este siguiente ejemplo, se nos pide que supongamos que esta es la relación de demanda de un producto y que la función de costo total es esta. Y se nos pide, entre otras cosas, primero determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad. Igual que en el ejercicio anterior, no se nos proporciona la función de utilidad ni tampoco la función de ingreso. Entonces, para determinar la función de utilidad, inicialmente vamos a determinar el ingreso y para determinar el ingreso vamos a multiplicar a la relación de demanda que para nosotros es sinónimo de precio por la cantidad. Y así obtenemos nuestra función de ingreso. Luego vamos a determinar la función de utilidad y para determinar la función de utilidad vamos a restarle a los ingresos los costos o a la función de ingreso le restaremos
la función de costo. Operamos los términos semejantes. Y hemos obtenido nuestra función de utilidad. Ahora, para determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad, vamos a determinar los números críticos. Sabemos que los números críticos se obtienen de igualar a 0 la primera derivada. Entonces necesitamos inicialmente calcular la primera derivada. Igualamos a 0 la derivada. Tenemos que el número crítico y vamos a aproximar, puesto que son unidades, no fracciones de unidades, entonces redondeamos. Ahora vamos a verificar que en efecto la función maximiza en 122. Para ello vamos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada en este caso es también una constante, pero es una constante negativa, lo que indica que la función maximiza en x igual 122 y adicionalmente que tiene un solo punto máximo en 122. Luego vamos a determinar, o se nos pide determinar, el precio al que ocurre la utilidad máxima. Sabemos que para que se obtenga la utilidad máxima, tienen que producirse o venderse 122 unidades. Es decir, necesitamos una demanda de 122 unidades. Cuando nosotros conocemos la relación de demanda, es indiferente si tenemos el precio o la cantidad demandada, con uno podemos determinar el otro. Entonces,
evaluamos nuestra relación de demanda con la demanda esperada de 122 unidades, y para vender 122 unidades, el precio debe de ser de 256. Y si se venden 122 unidades, se obtiene la utilidad máxima. Finalmente, se nos pide determinar la utilidad máxima en unidades monetarias, en este caso en lempiras. Sabemos que las unidades monetarias son valores de Y, es decir, voy a sustituir la 122x óptima en la función de utilidad, y de esa forma obtengo la utilidad máxima en unidades monetarias, en este caso en lempiras. En este caso, la utilidad de 122 es de 29.675.48 lempiras. El siguiente ejemplo se nos establece que el costo total de un fabricante está dada por esa función de costo, y se nos pide hallar el nivel de producción que minimiza el costo promedio. En estos ejercicios es bien común que nos dan costo promedio o costo total y nos piden determinar lo contrario, ¿no? Si nos dan el costo promedio, nos piden determinar costos totales, o si nos dan costos totales, determinar el costo promedio. En este caso nos dan la función del costo total, pero nos piden determinar el nivel de producción que minimiza el costo promedio. Entonces, para ello necesito la función de costo promedio. Como el costo promedio está dado por el costo total, dividido entre las unidades, tenemos entonces que el costo promedio va a estar dado aplicando propiedades de números reales. Vamos a simplificar esta expresión. Ahora, 100 sobre x puede expresarse como 100x a la menos 1, ¿no? Entonces, vamos a determinar ahora el nivel de producción que minimiza el costo promedio, y sabemos que para ello necesitamos determinar la derivada. En este caso, la derivada de x es 1, la derivada de 5 es 0, y la derivada de 100x a la menos 1 es menos 100x a la
menos 2. Igualamos a 0 la derivada. Sabemos que 100x a la menos 2 es 100 sobre x al cuadrado. Igualamos a 0. Y tenemos que menos 100 va a ser igual a menos x cuadrado. El 1 pasa al otro lado como menos 1. Y el x cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar. X entonces va a ser igual a más o menos 10. O más o menos la raíz de 100, que es más menos 10. Entonces, vamos a descartar a menos 10. Y la razón por la cual descartamos menos 10 es porque en la vida real y en economía no existen bienes materiales o servicios negativos. Entonces, por lo tanto, x igual 10 minimiza el costo promedio por unidad. Y esto podemos probarlo. Y para comprobarlo, vamos a determinar la segunda derivada. La derivada de 1 menos 100x a la menos 2 es 200x a la menos 3. En este caso, sí podemos sustituir el número crítico 10 en la derivada, puesto que la derivada sí tiene una variable para poder hacer sustitución. Sustituimos el número crítico 10 y esto nos da como resultado 0.2. Y este es un valor positivo. Entonces, de acuerdo con los criterios de diferenciación, específicamente el criterio de la segunda derivada, si al evaluar un número crítico en la segunda derivada nos da como resultado un número positivo, esto es indicativo de que la función tiene un mínimo, porque la función es cóncava hacia arriba y lo único que puede formarse es un punto mínimo. Bien, en este siguiente ejemplo, muy similar al anterior, nos piden determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad y adicionalmente se nos pide que verifiquemos, empleando criterios de diferenciación, que realmente ese nivel de producción maximiza la utilidad. No nos proporciona la función de ingreso, pero nos proporcionan la relación de demanda. Entonces, obtenemos el ingreso multiplicando nuestra relación de demanda o el precio por la cantidad. Y de esa forma obtenemos nuestra función de ingreso. Y para determinar la utilidad, vamos a restarle a nuestra función de ingreso los costos.
Operamos los términos semejantes. Y obtuvimos nuestra función de utilidad. Ahora, para determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad, necesitamos igualar a cero la primera derivada, por lo cual vamos a iniciar calculando la primera derivada. Seis es el nivel de producción que maximiza la utilidad. Vamos a verificar que en efecto este nivel de producción maximiza la utilidad, para lo cual determinamos la segunda derivada, y la segunda derivada en este caso es menos 12. Es decir, es una constante negativa, lo que implica que la función tiene un único punto máximo en x igual 6. Bien, veamos un último ejemplo. Para este ejemplo nos proporcionan la función de costo promedio y la ecuación de demanda. Y se nos pide inicialmente determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad. Para ello necesitamos determinar tanto el ingreso como el costo total. Para determinar el ingreso vamos a multiplicar el precio o relación de demanda por las unidades y ahí hemos obtenido nuestra función de ingreso. Luego se nos proporciona el costo promedio, pero para determinar la función de utilidad necesitamos la función de costo total. Entonces, para determinar la función de costo total,
vamos a multiplicar al costo promedio por las unidades. Ahora que ya contamos con tanto la función de ingreso total como la función de costo total, determinamos la función de utilidad restando de los ingresos los costos. Superar los términos semejantes, obtenemos nuestra función de utilidad. Para determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad, necesitamos determinar la derivada o primera derivada de la función de utilidad. Luego igualamos a 0 la derivada de la función de utilidad o la función de utilidad marginal. Y de esa forma obtenemos el nivel de producción que maximiza la utilidad. Y verificaremos empleando el criterio de la segunda derivada que en efecto para ese nivel de producción la utilidad es máxima. Como la segunda derivada es negativa, la función tiene su punto máximo en x igual 49. Ahora vamos a determinar el precio al que ocurre la utilidad máxima, es decir, el precio al que debe venderse para que la demanda sea de 49. Entonces vamos a sustituir la cantidad o el nivel de producción donde se obtiene la utilidad máxima en la relación de demanda para obtener el precio al cual se obtiene la utilidad máxima. Y finalmente,
para determinar la utilidad máxima en lempiras, vamos a evaluar nuestra función de utilidad con el nivel de producción que la maximiza. Es decir, con las unidades que hacen que se obtenga la utilidad máxima. Como la utilidad máxima se mide en unidades monetarias, estamos hablando de una variable y. Y la variable y se obtienen sustituyendo variables x en la función. Entonces, la utilidad total en lempiras es de 11.905.